Que ustedes sepan que cuando estamos hablando que cuando estamos hablando de participación social en salud, estamos hablando de una política pública que se genera desde el Ministerio de Salud, la cual es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones, motivo por el cual nos encontramos hoy en este espacio. Quisiera hacer un paréntesis y pedirte un favor, Samantha, si puedes, por favor, si puedes colocar en el chat el link de asistencia para que las personas que están conectadas, por favor, lo vayan diligenciando. Claro que sí, ya se les coloca. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Me confirman si ustedes están viendo mi pantalla. Yo sí la estoy viendo. Vale. Entonces, como les decía, esta política pública de participación la conocemos como la Resolución 2063 generada en el año 2017. No me está dejando mover la presentación, lo voy a hacer desde aquí. Es importante que conozcamos y que seguramente ya para muchos es conocido qué es una política, pero debemos ponerlo en contexto cuando hablamos de participación social en salud. La política es justamente ese acuerdo que se da entre el Estado y la ciudadanía para resolver algunas necesidades que nosotros como ciudadanos hemos manifestado en diferentes espacios. A raíz de esta necesidad surge lo que conocemos la política pública de participación social en salud. La política como tal se encuentra regulada a nivel normativo y tiene un sustento normativo desde varias directrices. Una de ellas es la Constitución Política, donde nos muestra la participación como un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos. Y esta participación se puede dar a nivel de todo tipo de organizaciones, en colegios, en salud, a nivel territorial también tenemos ese derecho a participar y se han abierto espacios justamente para que como ciudadanos podamos entrar a hacer ese proceso de participación. Alguna de las normas que se encuentran eh, incluidos en todo el tema de participación social son la circular 008 de la Supersalud, la resolución 3280, que fue modificada en la 270 por la 276 en el año 2019, la 2063, que es justamente la política pública de participación social, la ley estatutaria de participación ciudadana, que es la 1757, la 1751, que es la ley estatutaria de salud, el decreto 503 que nos regula todo el tema de participación social a nivel distrito y la 1757 que es la norma que regula el actuar de las formas de participación. Como la participación social es un derecho que tenemos a nivel, dependiendo de la institución en la que nos encontremos, va a existir una instancia de participación. Para el caso de las IPS, como es el caso de ustedes, la instancia de participación que deberían tener se llama asociación de usuarios, pero por ejemplo las empresas sociales del Estado tienen copacos, hay veedurías, hay comités de ética, hay una serie de instancias de participación, pero para las IPS son las asociaciones de usuarios. Cuando hablamos de la participación, hay dos grandes actores que debemos reconocer. Uno, nosotros como ciudadanos, que somos los sujetos de derechos, pero también está el Estado, que es el garante de esa participación social y de esos derechos. Cuando hablamos de participación, debemos tener presente que se habla de la universalidad y de la no discriminación, debe ser integral e interdependiente, se basa en los principios de igualdad y de equidad y debe ser individual y colectiva. Ya más adelante vamos a poder aterrizar un poco eso de la individualidad y la colectividad en la participación. Cuando se generó la política pública de participación social, se diseñaron o fue creada bajo unos principios que son el enfoque de derechos, la solidaridad
transparencia, territorialidad, autonomía, diversidad, equidad y corresponsabilidad. La política de participación social en salud tiene 4 grandes ejes que suscitaron la creación de esta política pública. Hay un marco situacional, que son esas dificultades o esas necesidades que se reconocieron para a partir de ellas generar una política pública de participación social. Entre esas están las condiciones institucionales que habían en ese momento, que no permitían posiblemente que la ciudadanía se involucrara en algunas actividades internas de la institución, las capacidades de la ciudadanía y de sus organizaciones, que tanto conocimiento teníamos como ciudadanos respecto a involucrarnos en todo el tema de la salud, de la educación o del campo donde estuviéramos, y la cultura democrática que caracteriza, por supuesto, nuestro país. El marco normativo, como les decía hace un momento, la 1751, la 1438, que es la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ley estatutaria de participación, el marco conceptual, digamos que se está sobre un enfoque de derechos donde pretende que la participación social sea un derecho vinculado con el derecho humano fundamental a la salud. Y el marco estratégico, que digamos que es el que da respuesta a todos estos otros marcos, y es el plan de acción, que esto, aterrizado de pronto a la IPS como tal, es la manera en que se materializa cómo ejecutar la política pública de participación social a nivel institucional. Entonces, hay un plan de acción, así se denomina, y ese plan de acción está compuesto por 5 ejes y por 33 líneas de acción. Esto es lo que deben formular todas las instituciones de salud para dar cumplimiento a la política pública de participación social. Entonces, si de pronto en algún momento ustedes reciben una visita de alguna entidad, de alguna IBC, alguna institución de inspección, vigilancia y control, deben conocer ustedes que sí se da cumplimiento desde su institución a la política pública de participación social. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se está cumpliendo esa política? Por medio de un plan de acción que está compuesto por esos ejes y por unas líneas de acción. En general son 33 líneas de acción, pero estas van a variar dependiendo del tipo de institución. Si es una EAPB o una EPS, va a tener unas líneas de acción que debe cumplir, pero si soy una IPS, debo cumplir con otras líneas de acción. La política de participación tiene un objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo general de la política pública de participación? Planificar y desarrollar las directrices que le permitan al Estado garantizar el derecho a la participación social en salud y su fortalecimiento. Pero también pretende que la ciudadanía se apropie de esos mecanismos y de las condiciones para ejercer la participación con decisión para el cumplimiento del derecho a la salud, esto desde el marco de la ley estatutaria. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Estos objetivos específicos son 5 y van muy alineados con lo que les mencionaba del plan de acción, y de esos 5 grandes ejes están muy articulados a los objetivos específicos de la política. El primero, ¿cuál es? Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el derecho a la participación social en salud. El segundo es fortalecer la capacidad de la ciudadanía para incidir y decidir en la formulación de las políticas públicas de salud, diseño, ejecución y evaluación. El tercero, promover la política de participación para impulsar y difundir la cultura de la salud y el autocuidado. El cuarto, incentivar el ejercicio de control social y la veeduría de recursos del sector salud y el cumplimiento de los planes de beneficios. El quinto, busca promover los procesos de gestión y garantía en la salud y la participación en la presupuestación participativa en salud. Cuando hablamos de la política pública,
de participación social nos vamos a encontrar con cuatro grandes actores, por decirlo de alguna manera. Uno es el Ministerio de Salud y Protección Social, que fue el que se encargó de construir y de diseñar esa política de participación social, por supuesto, a partir de las necesidades que se detectaron desde los usuarios, desde la ciudadanía en general. Ellos están digamos que su tarea es coordinar la asistencia técnica, hacer seguimiento, monitoreo y evaluación. ¿Cómo lo hacen? Con ese plan de acción que se formula desde las instituciones, que se debe diseñar a comienzo de año y durante todo el año voy a dar cumplimiento a ese plan que yo formulé. Ese plan que formulé, no me puedo salir de ese plan de acción. Si, por ejemplo, yo dije que iba a hacer 5 capacitaciones, pues son 5 capacitaciones que yo debo realizar frente al tema que hayan propuesto, acorde a los ejes de la política pública. Si, por ejemplo, yo dije en el plan de acción que iba a hacer 5 talleres, pero yo dije durante la vigencia, no, creo que ya no voy a hacer estos 5 talleres, sino que mejor voy a hacer 5, no sé, mesas de trabajo. Estoy cambiando la actividad que propuse y ahí estaría en dificultades la institución porque no está dando cumplimiento a ese plan de acción que formularon a comienzo de año. Ese plan de acción tiene dos grandes momentos. A comienzo de año debo hacer la formulación de toda la vigencia, pero también más o menos en febrero o marzo debo estar subiendo lo que ejecuté el año anterior. El ministerio debe justamente entrar a revisar si la institución cumplió o no cumplió con eso que dijo que iba a hacer. Está la Supersalud como una institución de inspección, vigilancia y control. Están los entes territoriales, como vienen siendo las secretarías de salud, que nos encargamos de apoyar la implementación y la operatividad de esa política pública de participación. Y está, por supuesto, la ciudadanía, que se organiza en esas, que se organizan regularmente por medio de las asociaciones de usuarios, los copacos, las veedurías, son esas instancias de participación social. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Una de esas es acompañar todo el proceso de rendición de cuentas, esos procesos de transparencia que desde las instituciones deben estar permeables a la ciudadanía, deben permitir conocer esa información y ellos desde su quehacer, por ejemplo, si hablamos de la asociación de usuarios, una de sus funciones es hacer ejercicios de control social. Ellos deben estar regularmente haciendo visitas a las instalaciones, a la IPS o a los puntos de atención que tengan para validar diferentes cosas. Una asociación de usuarios puede acercarse un día y revisar si se está cumpliendo con los protocolos de atención a población diferencial, si de pronto contamos con tiempos estipulados para la atención de los usuarios, las instalaciones como tal, si están adaptadas, por ejemplo, para las personas en condición de discapacidad. Esto hace parte de las funciones que tienen ellos como organización. La política pública de participación social tiene 3 grandes herramientas o estrategias que transversalizan toda la ejecución de la política pública de participación. Uno es la gestión, otro es la educación y el otro es la comunicación. Aquí más o menos está dispuesto cómo se ve la política pública de participación social. Entonces están las 3 estrategias que acabamos de mencionar, los 5 ejes que ya vamos a entrar en detalle con ellos, las líneas de acción que van a variar si soy de una EAPB o si soy de una IPS, las metas que como institución plasmaron en ese plan de acción las actividades que vamos a desarrollar para cumplir con esas metas y las personas o el grupo de personas con los que vamos a trabajar. Población que puede ser ciudadanía, usuarios, formas de participación, asociación de usuarios, los mismos colaboradores y con qué recursos contamos para dar cumplimiento a esta política de participación.
Los ejes estratégicos, digamos que vienen siendo los mismos que les mencioné ahorita como objetivos específicos, pero ya los voy a mencionar ahorita más adelante. El primer eje tiene 9 líneas de acción, al igual que el segundo. El tercer eje, que es el impulso a la cultura de la salud, tiene 5 ejes. El cuarto eje tiene 6 y el quinto eje tiene 4 líneas de acción. Aquí voy a mostrarles cuál es la intención de cada uno de esos ejes de la política pública de participación social en salud. Y aquí es importante que tengamos presente que cuando hablamos de la política de participación social en salud, es una necesidad que atañe no solamente al profesional que se encarga de hacer seguimiento o de formular ese plan de acción, sino que toda la institución se encuentra involucrada en la ejecución de este plan de acción. A lo largo o más bien ahorita les voy a ir contando más o menos qué tipo de actores se ven reflejados en cada uno de los ejes. Por eso es tan importante que todos recibamos esta capacitación y que conozcamos de qué se trata esto de la política pública de participación social, porque como les decía al comienzo, nos atañe no solamente como ciudadanos, sino que también como funcionarios, como colaboradores de una institución de salud, nos vemos reflejados en la necesidad de cumplimiento y de obligatorio cumplimiento como lo ordena el ministerio. ¿Qué dice el eje 1? Dice que debemos hacer un fortalecimiento institucional para garantizar el derecho a la participación social en salud. Entonces, cuando hablamos de ese fortalecimiento institucional, busca que las instituciones fortalezcan sus capacidades para cumplir con ese derecho de participación. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de la designación de unos recursos técnicos, de un recurso logístico, de un recurso operativo y financiero y por supuesto de un recurso humano. Entonces, la institución en este momento, su IPS, en este momento ha dispuesto de un recurso para pagarle a ese profesional que se encarga de hacer el plan de acción, que se encarga de hacer el seguimiento, que se encarga, en este momento creo que ustedes todavía no tienen asociación de usuarios, pero cuando se encuentre constituida, la intención es que ese referente participación social sea ese eje articulador entre los usuarios y la institución. Y ahí estamos hablando de la disposición que ha tenido la institución, la IPS, para dar garantía al derecho de la participación social en salud. Y este eje 1, por ejemplo, le habla directamente al área de talento humano. ¿Qué vamos a hacer para tener o dar cumplimiento a la política pública de participación? Lo primero que necesitamos es tener a un referente, tener a una persona que conozca de la política y que pueda hacer seguimiento o si estamos a comienzo de año, elaborar ese plan de acción que, por supuesto, y como les decía hace un momento, debe reunirse con las otras direcciones para que puedan ejecutar un plan de acción dando respuesta a cada uno de estos ejes. El eje número 2 busca, o más bien, el eje número 2 es el empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud. Entonces, este eje, ¿a quién le está hablando? A la asociación de usuarios, por ejemplo. Si no tenemos asociación de usuarios constituida, que también es de obligatorio cumplimiento, también deberían tener en ese momento una asociación de usuarios, pero en caso que no la tengan todavía, deben estar haciendo ejercicios que faciliten que los usuarios que toman los servicios en esta IPS tengan o vayan conociendo qué se hace desde la participación social, porque ¿cuál es el objetivo de este eje? Que yo como ciudadana o yo como usuaria del sistema tenga un rol activo que me permita incidir y decidir en la gestión pública en salud. Entonces, si tenemos una asociación de usuarios, por ejemplo, la norma dice que debemos reunirnos por lo menos una vez al mes con ellos para conocer cuál ha sido, por supuesto, el trabajo que ellos han realizado, que parte de sus actividades, como les decía hace un momento, es acompañar a las aperturas de buzón, hacer ejercicios de control social, también a nivel de salud tienen otras funciones, es poder tener
esa comunicación constante con ellos, porque ellos son los que nos van a permitir materializar este ejercicio de la participación social en salud. El eje número 3 nos habla de impulsar la cultura de la salud, apropiación de la salud en la vida colectiva. Entonces, este eje número 3, por ejemplo, le habla directamente a la dirección médica de la IPS, no sé cómo se llame en su institución, pero le habla justamente a esos profesionales del área de la salud, porque este eje, ¿qué busca? Este eje busca garantizar y fomentar el ejercicio del cuidado colectivo, pero también del autocuidado como elemento esencial para el cumplimiento del derecho a la salud. Entonces son todas esas acciones que ustedes como institución, posiblemente desde PID, realizan para promover esas condiciones de salud. Si hablamos, por ejemplo, desde la asociación de usuarios, porque ellos están muy vinculados con todo este tema, es cómo los apropiamos de diferentes temas de interés para que ellos en algún momento nos ayuden a ser replicadores de esa información. La mayoría de ellos generalmente hacen apoyo con todo el tema de derechos y deberes, si los capacitamos frente a algún tema que ellos hayan solicitado, también podemos solicitarles que nos acompañen o que nos apoyen en las diferentes salas de espera, socializando esos diferentes tips respecto a lo que los hayan capacitado. Y ahí estamos generando cultura del cuidado a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Esto se puede hacer y seguramente ustedes lo vienen haciendo con el resto de usuarios, porque pues por el momento como no hay asociación, lo pueden seguir haciendo y lo deben seguir haciendo con los usuarios que hacen parte o que toman servicios en esta IPS. El eje número 4 es el que nos habla de control social y este es considerado como un elemento crucial para la garantía del derecho a la salud. Entonces aquí empieza todo el tema de información, de transparencia, que ahora también a nivel normativo está dispuesto que nosotros como instituciones debemos tener en nuestra página web todo un menú de transparencia donde tenemos datos abiertos para que la ciudadanía conozca cuál es nuestro quehacer, cómo nos movemos, cuáles son, digamos, a nivel financiero, esas acciones que se han realizado, pero no solo a nivel financiero, sino también a nivel de salud, qué logros hemos tenido. Bueno, ahí en las diferentes instituciones de salud, ustedes pueden revisar ese menú de transparencia donde van a encontrar toda esa información. ¿Qué se busca con este eje número 4? Fortalecer el control ciudadano en todo el tema de recursos públicos, instituciones, actores del sistema. Busca que la ciudadanía esté apropiada de la construcción social de salud. Y aquí también volvemos al ejemplo de la asociación de usuarios. La asociación de usuarios en algunas instituciones y de posiblemente por el desconocimiento se queda solamente en el tema de las quejas. Yo soy de asociación de usuarios y en esta reunión vengo a hablar de lo que no han hecho como institución o no hay medicamentos o no hay agenda para tal especialidad. Pero la asociación de usuarios tiene otras funciones. Esta de control social es muy importante, pero ellos generalmente y en la mayoría de asociaciones están muy empoderados con este ejercicio de control social. Ellos son los que regularmente deben estar acompañando todo el tema de apertura de buzón. En el eje número 5 encontramos la gestión y garantía de la salud con participación en el proceso de decisión. ¿Qué pretende este eje? Que la ciudadanía apropie instrumentos y herramientas con condiciones institucionales que le permitan vincularse a la gestión del sector salud para el impulso, definición, implantación de control de políticas, programas y generación de proyectos en la presupuestación del sector y en la toma de decisión. Esto aterrizado al ejercicio cotidiano, cuando por ejemplo tenemos la asociación de usuarios, me remito mucho al tema de asociación de usuarios porque como es de obligatorio cumplimiento y ellos son los que representan a esos otros usuarios que toman servicios en nuestra IPS, la asociación de usuarios generalmente son
esos ojos, esa boca, esos oídos de esos otros usuarios que por X o Y razón no pueden, no pueden ser parte de la asociación de usuarios. Entonces, ¿cuál es la intención? Que esa asociación de usuarios, que esos usuarios puedan, puedan incidir en esas necesidades que han sido identificadas por los usuarios. ¿Cómo van a ser canalizadas o cómo pueden ellos generar esa incidencia con la institución, con ustedes como IPS, cuando, por ejemplo, solicitamos una reunión con la gerencia, con el director, que regularmente las asociaciones de usuarios tienen este tipo de espacios, más o menos unas 3 veces al año, donde se sientan con esos directivos y dicen, miren, nosotros a partir del ejercicio que hemos venido realizando, de esas visitas a los puntos de atención, de esos ejercicios de capacitación a nivel de salud con otros usuarios, hemos identificado y van con esas necesidades muy puntuales donde la intención es justamente, por un lado, que sean escuchados, pero también que puedan ellos escuchar a esos directivos y llegar de pronto a un balance de qué podríamos hacer o qué definitivamente no se puede hacer. Cuando tenemos una asociación de usuarios, no se trata que la institución haga todo lo que dicen los usuarios, todo lo que dice la asociación, sino que siempre nos vamos a mover desde la normatividad. Ellos como asociación de usuarios tienen una norma que regula sus funciones y sus acciones, que es la 1757, pero pues la intención es que sí se puedan tener estos espacios y estas mesas de concertación para que pues por supuesto sean escuchadas sus necesidades y si no es que podemos de pronto solucionar eso que ellos sugieren, me invento si están diciendo por ejemplo que sería importante comprar X máquina que vale no sé cuántos millones y posiblemente si la institución no cuenta con esa capacidad financiera, pues no se va a poder realizar. Entonces es poder llegar a escucharse y a comunicar frente a lo que tenemos, a las necesidades que hay y cómo podemos llegar a un consenso. En estas diapositivas no me voy a centrar tanto porque aquí están las líneas de acción, pero esto digamos que es un tema que atañe sobre todo a las personas. Esto es un tema que atañe particularmente a, no sé si la persona que tiene el micrófono abierto quiere preguntar algo o se prendió por equivocación. Ya O está. sí, no sé si por favor silencian los micrófonos o hay alguien que quiera preguntar algo. Bueno, entonces, como les decía, estas son las 9 líneas de acción, pero no me voy a detener en ellas porque digamos que ya les comenté cuál es la necesidad, la intención y el objetivo de cada uno de los ejes de la política. Esto de las líneas le corresponde ya directamente a las personas que hacen todo el tema de la formulación. Entonces, por eso no me voy a detener en estas líneas, aunque si de pronto alguien quiere preguntar algo o quiere posteriormente verlo al detalle, también lo pueden hacer desde la página del ministerio. Esto es como los ejes que les mencionaba de cómo transversalizan toda la política pública de participación social. En la estrategia de educación, esta diapositiva nos muestra cuáles son esos temas que yo como institución debería tener en cuenta al momento de formular mi plan de acción. Eso que yo voy a ejecutar durante todo el año, yo como institución debería tener en cuenta esto. Entonces, para el eje 1, debo tener presente que lo primordial es dar garantía al derecho a la salud y a la participación para la intervención comunitaria, también teniendo en cuenta un enfoque diferencial. Este eje 1, ¿a quién le habla? A talento humano y a los servidores públicos. Parte de esta actividad que estamos haciendo hoy, esta actividad más bien que estamos haciendo hoy, esta capacitación que estamos haciendo hoy, está dando respuesta a este primer eje.
cómo ustedes empiezan a conocer todo el tema de la participación social y la evidencia, pueden ser los listados de asistencia, los pantallazos, la grabación. Eso hace parte de la evidencia que se tendrá para cuando se suba a la plataforma PISIS del Ministerio de Salud. En el eje número 2, hablamos de la necesidad de incidir y que la población, que los usuarios, que esa asociación de usuarios pueda tener una decisión comunitaria en los diferentes espacios que tengan con ustedes como institución. Temas de interés de salud que serán concertados con ellos y acceso a las tecnologías de información. ¿Cuál es la población objetivo aquí? La ciudadanía, las organizaciones sociales formales y no formales, las asociaciones de usuarios, los copacos, las veedurías, los comités de ética, entre otros. El eje número 3, donde les hablaba de la importancia que la dirección médica acompañe este ejercicio de la política pública de participación social con todo lo de PID, cómo podemos a partir de esas capacitaciones o de esos temas que de pronto tengamos plasmados en ese plan de acción, cómo podemos como institución generar procesos de formación de formadores en enfoques de derechos, con enfoque diferencial, procesos de capacitación de incidencia y empoderamiento para esas organizaciones sociales que también generen bienestar y autocuidado, pero también que se piense en el cuidado colectivo. El eje número 4 nos habla de la gestión pública, del análisis de información y del control social. Yo como institución debo empezar a aterrizar estos temas a mis usuarios, a mis colaboradores, a esas organizaciones que hacen parte de mi institución, que como les decía, para ustedes IPS viene siendo la asociación de usuarios. ¿Quiénes se ven involucrados en este eje? La ciudadanía, el talento humano en salud, las veedurías en salud. El eje número 5 nos habla de la planeación y presupuestación participativa, donde está dirigida a la ciudadanía, al talento humano en salud, a las organizaciones sociales formales y no formales, a los usuarios, a los copacos, a las asociaciones. Cuando hablamos de la estrategia de comunicación, desde el eje 1 se pretende que esta estrategia de la política de participación social cuente con un enfoque diferencial, que si yo voy a generar una pieza informativa, yo piense en dar respuesta a esos usuarios. Si yo, por ejemplo, atiendo en mi IPS a una comunidad indígena que tiene un dialecto en particular, ¿cómo puedo yo aterrizar esa pieza informativa para que ellos también puedan comprender eso que yo estoy tratando de socializar a mis usuarios? Los mecanismos, canales, mensajes y objetivos de comunicación deben ser precisos, deben de tener una perspectiva local y esto sobre todo aplica para las EAPBs que tienen puntos de atención, tienen su atención a nivel regional. Debemos pensar que esa información pueda ser aterrizada dependiendo de la necesidad de mis regiones. Y por supuesto que esto permita que llegue a toda la ciudadanía. ¿Cómo puedo hacer yo desde comunicaciones para que esa pieza informativa llegue a todos mis usuarios? Con el eje número 2, desde la comunicación se pretende que hayan unos flujos de información que permitan de pronto utilizar ahora con todo esto de la tecnología de información, cómo puedo yo generar esas piezas informativas y llegar por diferentes canales a mis usuarios. La comunicación y sus herramientas son un elemento clave para activar los procesos sociales y también cómo permito que mis usuarios puedan apropiarse y hacer uso de esos TICs para cualificar liderazgos en caso de las asociaciones de usuarios, pero también para mis usuarios en general. Si, por ejemplo, yo como APB generé el área de comunicaciones y tecnología, diseñaron una app, por ejemplo, para que los usuarios puedan sacar sus citas desde la aplicación, ¿cómo puedo yo hacer para que mis usuarios conozcan esa aplicación y para que sepan manejarla? Entonces, aquí está la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo les vamos a aterrizar el tema? El eje número 3 pretende que es todo el tema de la cultura de salud,
que los contenidos y los mensajes lleguen a posicionar justamente esa cultura de cuidado colectivo, pero también de autocuidado. La movilización y activaciones sociales en temas de salud pública. Aquí habla mucho de cómo podemos apoyarnos con esas asociaciones de usuarios para que ellos sean replicadores de esa información. Cuando, por ejemplo, se acercan a una sala de espera y ellos empiezan a socializar de deberes y derechos y de los otros temas que de pronto en los que hayan sido ellos capacitados. Temas de interés colectivo para transformar el comportamiento y lograr cambios afirmativos en la calidad de vida de la población. El eje número 4, ampliar y potenciar esos canales de comunicación. Eso de ya la comunicación sesgada, la comunicación allá escondida, la comunicación que nadie puede ver, ya a nivel normativo no está permitido. Ahora están todos estos canales de transparencia. La información debe ser pública para la ciudadanía y la ciudadanía como receptor, pero también como fuente de información. El eje número 5 pretende que desde la comunicación se den interacciones efectivas entre la comunidad, pero también con los actores institucionales, que era lo que les mencionaba, por ejemplo, hace un momento, cómo podemos organizar unas 3 reuniones con los directivos para que se dé esta comunicación asertiva entre los diferentes actores. Deben haber espacios de diálogo, pero también donde se tomen decisiones y sean escuchadas esas necesidades. Deben haber decisiones informadas y concertadas, divulgación efectiva de los procesos que se dan al interior de la IPS. Aquí digamos que nos muestra desde cada uno de los ejes cuáles son esas líneas de acción que articulan toda la política pública, gestión, educación y comunicación. Y en esta diapositiva nos muestran, o más bien está dispuesto, esas líneas de acción que son de obligatorio cumplimiento dependiendo del tipo de institución. Ahí están los 5 ejes y aquí están las 33 líneas de acción. Pero pues para cada eje, dependiendo del tipo de institución, aquí por ejemplo en la última columna está lo correspondiente a la IPS, cuáles sí debo cumplir y cuáles sí debo formular a comienzo de año en mi plan de acción. Desde el ministerio, y esto ya para finalizar, la plataforma de la que disponen para subir el plan de acción de la política de participación social se llama PISIS y como les mencionaba, es una herramienta que utilizamos a comienzo de año tanto para subir el seguimiento que fue esa ejecución que yo realicé en la vigencia anterior, pero también para lograr subir eso que propongo realizar durante esta vigencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si fue claro el tema, si fue muy enredado, si fue muy rápido. No, señora, estuvo muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero pedir un favor gigante y es diligenciar por un lado la lista de asistencia, pero también voy a compartirles un link para que por favor lo diligencien. Es un link que desde la Secretaría nos solicitan que las personas que tienen alguna asistencia técnica frente a alguno de los temas nos puedan por favor apoyando, evaluando la actividad. Entonces voy a dejar aquí el link para ver si por favor ustedes me colaboran diligenciando esta evaluación que es muy rápida. Una pregunta adicional. Sí, señora. Noté que usted está grabando la clase, pues la reunión. ¿Hay alguna manera de que usted nos envíe ese video para consultarlo de manera posterior? Sí, claro que sí. De hecho, lo estarán grabando ustedes mismos. Samantha es quien está haciendo la grabación de la capacitación. Entonces, supongo que con ella la puedes solicitar. Gracias. Bueno, con mucho gusto. No sé si alguien tiene de pronto alguna pregunta adicional, algún comentario.